Ahora sí está sin audio. Buenas noches, ¿cómo están? Estamos nuevamente, como cada día martes, realizando la Casa Iglesia para compartir esta noche la palabra del Señor. Vamos a esperar que algunos más se conecten. Comparta ahí, si hay alguien que echa de menos, usted comparta para que yo voy a hacer lo mismo aquí, como tengo mi teléfono a mano. Vamos a ver aquí. Ahí sí, ya. Gracias, Señor. A ver. Saludamos a quien esté conectado esta noche. Vamos a orar para compartir una palabra y poder ser edificados esta noche en la verdad de la palabra de Dios. Así que un gran abrazo para los que estén conectados o conectándose, o el que vea más tarde esta Casa Iglesia. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por una tarde, Dios, de poder buscar, Dios, de poder tener una disposición de nuestro tiempo, Señor, para ser edificados en la verdad de tu palabra, Señor, para crecer, para ir a incremento, para ir a madurez, Señor, para ir y desarrollarnos, Señor, cada día más en la revelación, Padre amado, del conocimiento tuyo, Señor. Y así poder caminar, Padre, en tu perfecta voluntad, Señor. Espíritu Santo, disponemos nuestro ser, nuestro corazón, delante de tu presencia, Señor. Dios, te amamos y deseamos, Señor, cada día, Señor, vivir para la honra y la gloria de tu santo nombre, Padre. Recibe, Señor, reconocimiento esta noche, Señor. Padre, gracias. Bendito Dios, gracias. Aleluya. Dios es bueno, como usted puede ver, aquí está la pastora Pierret. Está haciéndonos señas nomás, nos está saludando, para compartir hoy día, compartirnos de la palabra del Señor. Así que los dejo con ellas, mientras esperamos que alguien más se conecte. Ahí veo que hay algunos, pero salúdennos para saber quiénes están por ahí, para dar saludos. Y como siempre, Casa Iglesia, avanzamos ahora esta mañana rápidamente para no tomarnos demasiado tiempo. La idea de la Casa Iglesia no es tomarnos demasiado tiempo. ¿Cómo está, hermana Elena? Buenas noches. Hola, hermana Elena. Vamos a aprovechar de que la pastora salude para regular el volumen. ¿Cómo está mi hermana querida? Da gusto verla ahí. Hoy día la estuvimos pelando, hermana Elena. Es que estuvimos en Vilcún. Fue un lindo día de ir a visitar a algunos de los hermanos que nos habían quedado pendientes el viernes pasado que estuvimos por allá. Así que nos acordábamos de usted, hermana Elena, adelante, las chiquillas, ya la Yaco, la Jacqueline Acuña, igual se acordaban porque donde siempre la ven en el grupo y participativa, así que nos acordábamos de usted para bien. Así es que la saludo, hermana querida. Ay, mi hermana Rosita, bendiciones, mi amada. Sí, saludo, hermana Rosita. También nos acordábamos de usted, de hermana Rosita, que son cuñadas y todo, así que hoy día aprovecho de contarles que estuvimos dando una pequeña vueltita, como decía, por Vilcún, visitando a los hermanos de allá. Hay unos hermanos que no alcanzamos a ver el otro día y ellos viven de Vilcún un poquito hacia el campo, están terminando de edificar una casa. El Señor, sobrenaturalmente, ellos venían de Santiago, no tenían casa y todo, y una casa muy linda. Y recibieron provisión de parte del Señor. Ellos han sido muy tocados y ministrados por la palabra en este tiempo. Y sí, estuvimos con ellos, estuvimos con otras hermanas en Vilcún, para el otro lado del campo. Y también, ¿saben qué? Fuimos en la tarde después del almuerzo a ver una señora que nos habían pedido oración. Y una de estas cosas que a mí me gusta mucho, y no es muy glamorosa para la mayoría de los movimientos que las personas en general tienen la tendencia a hacer, porque una viejita que vive en una villa, bien de escasos recursos, vivía en el campo también ella, ya lleva como 13 años viviendo en Vilcún y está sola ella. Tiene sus hijas por ahí alrededor, pero nos pidieron que oráramos porque no lo estaba pasando bien ella. Estaba con problemas de salud, creyendo en el Señor, con situaciones así como en su casa, extrañas y todo, pero fue tan bonito poder ministrarnos los unos a los otros, estar ahí en ese lugar donde está nuestra hermana anciana. Y a mí me llena mucho el corazón hacer esas cosas. Yo
siempre les cuento, los que me conocen un poco, yo soy una persona un poco reticente a tanto chaining, a tanto como glamour carnal que muchas veces nosotros buscamos en las asociaciones que buscamos, y a mí me gusta mucho ir a la persona que tiene una fe activa, una fe viva, no importa la casa donde viva, eso me ministra mucho, y sobre todo uno poder ir a visitar una persona como la que estuvimos en la tarde, una hermana ya avanzada en años, y que uno puede ser un aporte como iglesia, como cuerpo para su vida, ir poder ministrar una palabra, poder compartir una palabra en su casa. Una persona que tiene su gran compañía, que es su gato. Entonces eso llena mucho mi corazón. Para mí eso hoy día fue el día. Igual fue maravilloso estar con las otras hermanas allá, que ellas siempre expectantes, cariñosas y todo, pero a mí me gusta mucho eso de poder, ni siquiera es por un acto de misericordia, sino que es una edificación mutua. Entonces, muy lindo eso, y esa fue la experiencia que tuvimos. Por eso le digo a la hermana Elena que la estuvimos pelando. Así es que, porque igual es edificante ver, sin a lo mejor conocerse tanto, pero edifica ver la fe en otros hermanos, como en el caso suyo, hermana Elena, en lo que conversábamos con las chiquillas de Nanti y todo, donde la ven participativa y todo, que poner los versículos, así que lindo eso. Bueno, mi esposo me pidió que compartiera algo hoy día, así que pídanle al Señor que los ampare. Yo no soy muy buena para esto, no tengo mucha práctica en esto de ministrar, así como más la iglesia y todo, pero solamente me gustaría que... sí. Sí, hermana Elena, es que estoy leyendo, como yo hago una sola cosa a la vez, estaba leyendo los mensajes de la hermana Elena. Gracias, hermana. Pero solamente me gustaría compartir lo que ha estado en mi corazón estos días acerca de lo que hemos estado compartiendo con los hermanos. Hoy día mismo estuvimos compartiendo un poco acerca de eso, y en términos generales, un poco que repasemos, porque todos los que estamos, la mayoría de los que estamos en este grupo somos gente que en cierto modo, la mayoría, digo no todos, ha tenido una experiencia con Dios, ha estado en otras iglesias, incluso tenemos como la trayectoria canuta en el cuerpo, ¿cierto? Los que estamos acá participando, para bien, para mal, hemos tenido experiencias maravillosas con Dios, con los hermanos, hemos tenido experiencias tampoco que no son tan maravillosas como quisiéramos, pero aquí estamos, ¿cierto? Y sí, mi hermana Elena, aquí estamos y avanzando para el Señor y todo, pero ¿sabes qué? En mi corazón este tiempo se ha levantado la alerta para mi propia vida, para mi casa, acerca de lo que es la necesidad de levantar la identidad que nosotros tenemos tanto como hijos, ¿cierto? Como individuo, y también como este individuo corporativo que es la iglesia. Porque nosotros somos centros de producción, tanto como persona, yo misma, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, como matrimonio, somos centro de producción en Dios, y sin Dios también somos centro de producción, ¿cierto? Lo mismo sucede con nuestras casas, con nuestras familias. Estoy hablando de nuestra casa donde vivimos con nuestros hijos, Nuestro ¿cierto? hogar. Nuestro hogar, exactamente. Pero también hay otro ente que es otro individuo, que es un centro de producción, y que es la iglesia, lo que es la iglesia local que llama a uno. Hola, Kenita, ¿cómo estás, hermana querida? Un beso. Saludos, Kenita. Un abrazo. Entonces, toda esta figura que nosotros tenemos, y esta convivencia y esta existencia con lo que es la iglesia, ¿cierto? Mucho se ha configurado en nuestra vida a través de las experiencias que nosotros hemos tenido. Los conceptos, las cosas, la tradición mucho ha marcado también. Sabemos que tenemos una cultura básicamente que viene del catolicismo, ¿cierto? Porque los que somos acá, los que vivimos acá, venimos todos de en la gran mayoría de la línea de la colonización, donde mucho se llamaba evangelizar al hecho de tomar las propiedades de otro y matarlos si no decían que creían en Dios, por ejemplo, ¿cierto? Entonces de ahí viene como una cultura que se ha arraigado mucho en cuanto a lo que es la práctica de algo que nosotros llamamos iglesia, pero hoy día tengo como en cierto modo el deseo de que podamos hablar un poco acerca de qué es lo que es la iglesia según lo que la Biblia enseña, ¿cierto? Teniendo en un poquito en la retina que también es un centro de producción, así como nosotros, lo voy a repetir, como individuo, como yo, Pierrette Rur, soy un centro de producción. Mi vida es un centro de producción que va a ser algo que determine cómo yo estoy viviendo para mí misma,
y también lo que es cómo yo estoy influyendo en otros, ¿cierto? Que mi círculo inmediato siempre es mi familia, también el otro centro de producción que estamos hablando es nuestro hogar, como decía Fernando, nuestra casa, donde nosotros como padres o la figura que exista como autoridad también va a ser un centro de producción que dé a luz, estas personas enviadas desde un núcleo a vivir un tipo de vida. Y por lo mismo la iglesia también es este tipo de, hermana Fresia, bendecida, este centro de producción que también nosotros somos iglesia, pero algo que yo trato de ser cuidadosa porque de repente soy un poco abrutada para decir las cosas, y muchas veces nosotros hemos estado llamando iglesia a algo que no es iglesia, a lugares donde nosotros hemos estado por años y por generaciones asistiendo y teniendo ciertas prácticas que sí son un centro de producción, pero no siempre han dado a luz el deseo del corazón de Dios. Y eso es lo que me gustaría un poco tomar hoy día acerca de lo que estamos... No, dale, sí. No, lo que iba a agregar yo es que en el fondo lo que justamente la pastora va a enseñar y va a hablar seguramente es, nosotros tenemos que entender algo. Todos los conceptos que nosotros tenemos de iglesia, de pastores, de cómo estas cosas funcionan, tienen que estar alineados a la palabra de Dios. No hay otro concepto. Y hoy día yo veo que hay mucha opinión con respecto a, pero no hay un apego a la verdad escritural de lo que realmente es. Entonces yo no me he puesto de acuerdo con mi esposa qué es lo que va a compartir, pero entiendo hacia dónde va, porque es parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Sí. Hablaba con una hermana hoy día allá en Vilcún, con mi hermana Margarita ya, y le decía que hay muchos conceptos errados en medio de la iglesia, entre comillas, de los evangélicos, mejor lo decir, de los evangélicos, que realmente no son lo que debiera ser el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, como dice Pierret, hay conceptos que vienen desde el tema del catolicismo, la cultura religiosa. La cultura religiosa le ha dado un formato a cómo tiene que ser el pastor, a cómo tiene que ser la congregación, a cómo tiene que funcionar la iglesia, a cómo es el amor en la iglesia, a cómo es la adoración en la iglesia, a cómo es la oración. Hay muchos conceptos que se manejan y que son opiniones humanas, opiniones de personas, pero no necesariamente, mis queridos hermanos, está alineado a la verdad de la palabra. Entonces, por eso a veces cuando uno habla algunas cosas, como dice la pastora, dice que a veces uno es medio bruto, pero porque uno trata de llevar al punto de lo original, de lo que la palabra me enseña a mí, y en eso yo siempre lo hago y le digo, tenga la disposición de aprender. Y eso es lo que va a marcar la diferencia, porque a veces muchos de nosotros no queremos soltar formas, conceptos y tradiciones que traemos como lastre por nuestras experiencias evangélicas, que no necesariamente son conforme a la palabra de Dios. Entonces yo le insto esta noche que se deje ministrar por la palabra, para que seamos renovados nuestra mente en estas cosas, porque a veces pensamos que el renovar nuestra mente solo va en el área para disfrutar la voluntad de Dios en la sanidad, en la prosperidad y en tantas áreas de nuestra vida. Pero es mucho más que eso. Hay un tema que es esencial, es que tú y yo entendamos en dónde hemos sido bautizados. Dice la Biblia que en Cristo hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, estamos en el cuerpo de Cristo, pero ¿qué es lo que es esto? ¿Qué es la iglesia en realidad? ¿Qué realmente es la iglesia? Y lo hemos hablado, no es un edificio. Y ya podemos decir, no, la iglesia no es un edificio, la iglesia somos todos. La Biblia dice eso, pero ¿qué realmente es la iglesia? Así que dispongamos nuestro corazón para eso. Yo voy a estar atento a las peticiones de oración, voy a estar hermana anotando. Elena, acusamos recibo de Herminda Zapata, vamos a orar por ella al final de la anotar reunión. al tiro. Ahí estamos. Bueno, la idea tampoco de esto es como hacer como un estudio acabado, sino que tengamos a la luz de la palabra, siempre, hermanos queridos, a la luz de la palabra, pero desde el punto de vista de la sencillez, porque el montón de información no reemplaza la disposición del corazón. Y yo creo que en esos términos, como yo estoy diciendo recién, la iglesia también es un centro de producción. Y asimismo como yo soy un centro de producción, por ejemplo, mi cuerpo físico también lo es. Yo no necesito decirte a ti lo que estoy comiendo si peso 150 kilos, ¿cierto? Entonces, evidentemente el centro de producción, que en este caso el ejemplo que estoy dando sería mi cuerpo, no está siendo bien nutrido, bien alimentado, ¿cierto? Y lo que está dando como resultado no es algo positivo. Lo mismo sucede con nosotros como organización muchas veces. Amén. Como iglesia.
Disculpa que te interrumpa. Sí, no, dale nomás. Disculpa que te Pero, interrumpa. no, sí, pero dale. básicamente es porque me doy cuenta que en la oración tiene que ser ahora, porque dice que en este momento está en la Ya. urgencia del Oremos, hospital. entonces. Así que le invito a que oremos por Herminda Zapata, ella es una adulta mayor. Bueno, usted si está conectado va a poder leer ahí lo que está haciendo el comentario mi hermana Elena. Amén. Gracias mi hermana Elena. Y nos ponemos de acuerdo con mi hermana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Sí, Señor. levantamos esta tarde una palabra de autoridad y de sanidad sobre la vida de Herminda Zapata, Dios. Padre, me pongo de acuerdo con mi hermana Elena y Amén. invito a mis hermanos que están conectados a ponernos de acuerdo y orar en favor de esta adulta mayor, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, mando y ordeno que todo dolor de estómago, Sí, Señor. que todo malestar en su espalda, ahora mismo sea quitado de Amén. su cuerpo, Sí, Padre. Señor, En el nombre de Jesús hablo retrocede toda sanidad, enfermedad, hablo Padre, en su sanidad cuerpo, sobre Señor. Herminda Zapata, Sí, Padre. Señor. Hablo libertad de todo malestar ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Aún hablo quietud en su corazón en esta misma hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Sea sana Herminda Zapata ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Dios, que esta unción de sanidad caiga sobre ella ahora y la liberte de todo malestar, en su Amén. estómago, en su espalda, en su corazón, Señor, en sus emociones, Padre. Es estabilizada, Padre. Sí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús Amén. hablo paz Amén. Sí, y hablo Señor. reposo Sí, ahora, Señor. Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Amén. Señor. Dios, Gracias, tú Padre. obra, Oh, Señor, salta esto a mi corazón, Señor. tu obra en esa familia, Amén. Sí, Señor. tu obra en esa familia, el orden en esa familia, Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Gracias, Señor. bendigo la Gracias, familia Señor. de Herminda Zapata, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Aleluya, y que sí, esto traiga reposo al corazón de ella, Señor. Sí, Señor. Padre, tu obra es completa. Amén. Creemos en ti y en acuerdo hemos orado, Señor, y hemos soltado sobre ella esta unción de sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Y amén. Gracias, Señor. Señor. Amén. Gracias, Señor. Como les decía recién, la idea, porque podríamos esto estarlo estudiando por días, por cierto, Claro. o por horas más bien, para que no ponerle tanto color. Pero a lo que voy yo es que siempre la importancia de cuando nosotros somos ministrados por la palabra puede ser algo que a lo mejor es muy básico para alguna persona, pero si nosotros tenemos un corazón disponible para ser moldeado de lo que la palabra dice y para aprender a salir de los conceptos que nosotros tenemos arraigados, que vienen de diferentes fuentes a nuestra vida, eso va a hacer toda la diferencia. Amén. Y una de las cosas que también nosotros experimentamos hoy día cuando estábamos en Vilcún con los hermanos, la misma Margarita que citaba, hermanos que son gente, a mí me gusta mucho, son personas tan pensantes muchas veces, pero con un corazón tan sencillo y dispuesto para que Dios obre en su vida. Amén. Y a mí me gusta mucho eso, porque yo siempre he dicho que como pastor, en el caso de Fernando, ¿qué es lo que la persona puede hacer como ministro? No puede forzar a alguien a recibir la palabra, no puede forzar a alguien, ¿cierto? O entrar en una contienda para que alguien crea, o para que alguien obedezca lo que Dios dice, o para que alguien deje de vivir como vivía, se arrepiente y viva según la palabra. Uno no puede forzar eso en otro, un creyente, ni Dios tampoco lo hace así. Sí. Pero ¿qué es lo que una persona cuando ejerce el ministerio hace? Acompañas la fe de otro, acompañas la entrega a Dios de los hermanos que tú estás ministrando. Sueltas una palabra porque la palabra es la que trae libertad. Amén. En los Amén. que la buscan, en los que se ceden a esto. Entonces, es muy maravilloso este tiempo donde nosotros podemos edificarnos mutuamente. Amén. En amor, ¿cierto? En buenas obras, en exhortación, ¿cierto? Y de esto se trata, el poder compartir estas instancias en que nosotros pasamos, ¿cierto? Compartiendo, muchas veces cuando estamos físicamente, que maravilloso, tenemos testimonios, tenemos alabanzas para el Señor, y de eso se trata también la edificación de la iglesia, no en grandes elocuencias ni grandes cosas que muchas veces son más una pantalla que cubren muchas veces deficiencia que hay. La alegría y la sencillez de corazón, que es algo que vamos a citar hoy día, es una de las cosas que debe estar presente y moviéndose en nosotros. La alegría y la sencillez de corazón. Amén. Amén. Entonces, vamos a ir a la palabra que sale aquí en el libro de Hechos, en el 2:41. ¿Ya? Yo lo voy a leer en la NTV, que lo estuve buscando, puede ser cualquiera de las dos. Si tú tienes la 1960 no es importante, pero vamos siguiendo la lectura. Ya, Efesios 2, del 41 en adelante. Hechos. ¿Sí? ¿Qué dijiste, Efesios?
Perdón, me equivoqué. Hechos. Era para saber Hechos si estaban 2. atentos. Hechos 2, tenemos aquí del 41, dice, entonces vamos a partir de esta base de este texto bíblico, hasta donde alcancemos a avanzar, porque igual ya es un poquito, son las 8:20 ya. Dice, los que creyeron lo que dijo lo que Pedro dijo, ¿cierto? Que es lo que estaba diciendo Pedro, estaba anunciando el Evangelio, estaba anunciando a Cristo. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día. Hay un término que sale en el original cuando habla ahí de iglesia. Y nosotros no lo vamos a eso, gracias hermana Elena, no lo vamos a profundizar tanto hoy día, pero al ver estas características nos vamos a dar cuenta de la dinámica que ahí se está expresando acerca de lo que es la iglesia como un ente vivo y como este centro de producción que yo mencionaba delante. ¿Cierto? Dice, sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3.000 en total. Entonces, ahí al tiro te empieza a dar como luces de que este Pedro, que era bacán él, porque 3.000 personas, o sea, algo está sucediendo ahí, ¿cierto? Y dice todos los creyentes, dice todos. A mí me gusta mucho la palabra porque no deja mucho espacio a nuestras bolas así, sino que ahí dice todos los creyentes. No excluía, no hacía una diferencia, no, los que se creían ellos que estaban un poco más ahí arriba, no, dice todos los creyentes. Y eso es lo que nos une a nosotros hoy día, a ti y a mí, que nosotros somos creyentes. Amén. Y aquí la palabra dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, o el partimiento del pan, que es lo que la Biblia dice ahí en el original. Entonces, ¿qué hacían ellos? Tenían una vida en común. No dice que vivían juntos ni cosas así, pero está hablando de que participaban en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Entonces los creyentes, sin excluir a nadie, tenían esta vida, ¿cierto? Que tenía áreas comunes donde ellos compartían los unos con los otros parte de su vida cotidiana también, ¿cierto? Y el punto de la oración. Un profundo, el 43 leo ahora, temor reverente vino sobre todos ellos. Mira cómo se movía en la iglesia, que es lo que está diciendo el 41. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades, y no vamos a hablar de eso hoy día, así que si tú te chirrean un poco los dientes con esto, la Biblia lo dice, pero no vamos a hablar de eso. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Eso es otro punto también, ¿cierto? Que hay un punto de comunión y de entrega interna. Esto, nada de aquí te está hablando de lo externo. ¿En qué te está hablando de lo externo? Es cuando tú suples la necesidad de otros por lo que te está sucediendo internamente, porque eres parte de la iglesia, ¿cierto? Compartían el dinero con aquellos que tenían necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, hermano. Dice, se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Esa es otra evidencia externa, el testimonio que tenían hacia afuera. Había una diferencia entre los que eran espectadores y veían que algo estaba sucediendo ahí, que fruto de la prédica de un solo hombre ya habían 3.000 junto con los que ya estaban, ¿cierto? Y eso inspiró un temor reverente en los que estaban dentro de la iglesia, en los que eran parte de la iglesia. Y eso mismo fue un testimonio para los que estaban fuera de la iglesia como espectadores, dice, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana a los que iban siendo salvos, ¿cierto? Entonces, ¿quién tenía protagonismo en eso? Los creyentes, su reverencia, ¿cierto? Pero el Señor también, porque en esta dinámica en la que ellos se ocupaban de tener, como dice ahí, me gusta cuando dice, me parece que es el 46 o el 47, sí, así... Y el 46 en la Reina Valera de Hechos 2 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Si tú tienes tu Biblia, subraya eso. Hoy día lo que nosotros experimentamos,
Ay, que me da emoción de estar en la casa de esta hermana que yo les cuento que estaba solita ahí cuando estuvimos con mi hermana Maya en su campo. Ellos naturalmente recibieron recursos para hacerse una casa hermosa y tener su hija ahí con su casa, con baños para cada uno, los papás, como una casa donde cualquier persona viviría, y el Señor proveyó de la nada, proveyó esa edificación donde nosotros fuimos testigos de que por una palabra que ellos recibieron, de lo temporal a lo eterno, sí. Exacto, cuando fue ministrado de lo temporal a lo eterno, algo se abrió en su corazón porque ellos recibieron la palabra. Amén. Porque estaban en un lugar donde con alegría y sencillez de corazón, que fue lo que hicimos en la casa de nuestra hermana Jacqueline hoy día, que en la mañanita ella se levantó y nos hizo una sopaipilla, y estuvimos congregados ahí en su casa también. Amén. Con alegría y sencillez de corazón. Entonces ya eso me empieza a dar ciertas luces de lo que es esto, que es la iglesia, que es Amén. Lo que ahí como menciona, que es la eclesía, que es esta dinámica sobrenatural. Amén. Que tiene tanto protagonismo en los que están ahí, en la gente, pero con las características que estamos leyendo. Uh-huh. Y también el Señor. Amén. 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 Entonces, ¿qué podemos nosotros decir acerca de la iglesia hoy día? Que tiene un origen, ¿cierto? Si tú vas ahí a Hechos 1, estoy hablando de los capítulos, no lo vamos a leer hoy día, pero ahí son los comienzos de la iglesia. En el capítulo 1 al 3 y del 7 más o menos hasta donde está cuando mataron a Esteban, el primer mártir de la iglesia. De ahí atrás, entre todo eso, entre el 1 y el 8 aproximadamente, cuando aparece Saulo, que después fue el apóstol Pablo, que fue enviado a plantar iglesias, no en la comunidad judía, ¿cierto? Porque Jesús había anunciado que este edificio vivo que es la iglesia iba a trascender a lo que era el pueblo judío, ¿cierto? Pero comenzó ahí en eso, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, fue lo que Jesús dijo, y justamente comenzó ahí. Amén. Entonces tenemos que tiene un origen y lo podemos encontrar en la palabra, que es lo que estábamos señalando recién, que todo lo que nosotros aprendamos acerca de, para refrescar, renovar los conceptos y establecernos lo correcto acerca Amén. De lo que es la identidad de la iglesia, necesita estar basado en la Escritura. Amén. Amén. Entonces dice acá, que ¿cuál es el origen? Bueno, en el corazón de Dios. Aunque suene cliché, ¿por qué decimos esto? Porque es su diseño. Así es. Él planificó la iglesia, Él planificó este ente vivo, esta eclesía, esta asamblea. Asamblea, sí. ¿Cierto? Donde somos convocados nosotros, personas tan charchas como tú y como yo, que no teníamos capacidad de salvarnos por nosotros mismos y que todavía no la tenemos, pero que hemos sido revestidos en nuestra lisiadura por el perdón de pecados, limpiados por la sangre de Jesucristo, para ser esta persona común, muerta y apartada de Dios. Hoy día nosotros seamos llamados linaje del Dios vivo. Aleluya. Y esa es la asamblea. Por eso es que la iglesia es un centro de producción. Pero aquí estamos hablando de lo que es la eclesía, de lo que es este diseño que nació en el corazón de Dios. Amén. Entonces, vamos a ir al siguiente, pero vimos que tenía un origen, que vimos que era en el corazón de Dios, y veíamos que entre Hechos 7 y 8 aproximadamente está el nacimiento de la iglesia, está la dinámica, el comienzo, lo que leímos ahora también era parte de eso, ¿cierto? También podemos ver que la iglesia tiene un propósito. Primero tiene un origen, dijimos, partimos hablando Amén. De Hechos 2, del 41 al 47, y en base a eso, en el contexto que estamos hablando, ¿qué es la iglesia? Dijimos recién que tiene un origen, y también vamos a ver ahora que tiene un propósito, y vamos a ir al libro de Efesios. Efesios 3, del 8 al 11. Yo lo voy a leer también en la NTV, que aquí es un poco más claro. Igual, insisto, Efesios 3 del 8 al 11. Si tú tienes la Reina Valera, igual la vamos ocupando y vamos siguiendo la lectura y vamos enriqueciéndonos con las distintas versiones. Entonces, dice aquí, igual esto parte un poco de más atrás. Si quieres, tú lee también el libro de Efesios, que es muy maravilloso acerca de justamente de esta nueva identidad que nosotros tenemos como creyentes y que somos insertados en esta asamblea en la iglesia, en este ente vivo que nació del corazón de Dios y que fue su diseño y su plan, no de hombres. Amén. Dice el 8, aunque aquí está el apóstol Pablo hablando, que es lo que yo te digo que apareció como del 8, del 7, Hechos 8, 7 en adelante, y ahí apareció el protagonismo ya entrando el apóstol Pablo. Dice, y él ahora está hablando autorreferentemente, y dice, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia,
Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables. Los gentiles eran la gente que no era judía. Como nosotros, que somos chilenos, seríamos los gentiles, ¿cierto? Porque hasta ese minuto, antes que la iglesia apareciera, el denominado pueblo de Dios eran los judíos, los israelitas, ¿cierto? Pero el diseño de Dios no estaba restringido a los israelitas, sino que ampliaba, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea, ¿cierto? Y eso incluía a judíos y a gentiles. Judíos y no judíos, por decirlo. Entonces, dice acá, de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a su disposición por medio de Cristo. Y esta es otra característica, que hay tesoros inagotables que están a disposición de nosotros las personas a través, por medio de Cristo, que ese fue el diseño del Padre en manifestación. Amén. Amén. Dice, fui elegidos para explicarles a todos el misterioso plan. Mira, fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia, ¿cierto? Amén. A esta asamblea, a esta convocatoria de personas corrientes, comunes, bacanes, pero que creen, ¿me entiendes? Tú y yo. Exactamente, exactamente. Como Pablo decía, él estaba lleno de estudio y dice, pero a mí que soy el más pequeño de todos, El más insignificante. el más pulga, ¿cierto? Porque él sabía de la condición que venía, perseguidor, que él en realidad él no era tan pulga socialmente, era reconocido, tenía autoridad, lo que él decía le hacían caso, pero la usó mal. Entonces dijo, wow, yo ahora puedo ser usado por Dios para edificar su casa. Esa es la mente que Pablo tenía. Entonces dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar, estamos en el contexto de que la iglesia tiene un propósito ahora. ¿Cuál es ese propósito? Mostrar la amplia variedad de su sabiduría o de la sabiduría de Dios a todos los gobernantes y autoridades, y subraya esto, hermano, invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, el plan de Dios, que Él ya llevó a cabo, o que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces ahí la palabra nos está mostrando que la iglesia tiene un propósito. Y como yo siempre digo, que es notificar, ¿cierto? Que es notificar a las autoridades visibles e invisibles. ¿Qué cosa? El plan, la autoridad de Dios, el reino, el gobierno de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado? Y ese reino evidenciado tenía características que ninguna era desfavorable a las personas. Todas venían a suplir una necesidad, a transformar el corazón por medio de la enseñanza, a sanar los cuerpos por medio de los milagros que Jesús manifestaba. Amén. Y hoy día Jesús también está haciendo ese mismo tipo de expresiones, pero a través de esta asamblea que somos nosotros como iglesia, de esta convocatoria de personas corrientes y comunes, pero que han sido dados una nueva identidad a través del lavamiento de la sangre de Cristo, una nueva vida, ¿cierto? Pero también con un diseño que es el corazón de Dios, que la formación de la iglesia, para dar a conocer, para que el propósito sea manifestado. Amén. Y eso es lo que veíamos también en Hechos. En Hechos, cuando leímos Hechos 2, veíamos que estaba todo este centro de producción funcionando internamente, donde había temor de Dios en los componentes de la iglesia, que eran las personas, pero eso mismo hizo que los de afuera tuvieran un testimonio de la autoridad de Dios manifestándose ahí en ese lugar que era la iglesia. Así es. Lo que permitía que con una prédica de Pedro 3.000 personas se convirtieran, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿pero cuál era la característica? Pedro no se agrandó y dijo, llené un estadio, ¿ok? Sino que había alegría y había sencillez de corazón, había Amén. un perseverar en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, había un perseverar en compartir la comida, ¿cierto? También las ordenanzas que eran la cena del Señor, que recordaban el sacrificio de Cristo. Dale nomás. No, y eso es súper importante de verlo, porque la gente tomó la enseñanza y empezó inmediatamente a caminar en esa enseñanza. No solamente se llenaron de una información, y yo creo que eso es un poco lo que se empezó a distanciar después ¿cómo decir? El principio original de la iglesia, que es vivir la comunión en tu casa,
como por eso le llamamos casa iglesia o iglesia en casa. Pero la idea no es que sea un lugar donde se tiene que hacer un programa a la semana. El concepto, ellos lo tomaron la enseñanza, tuvieron esa disposición de corazón. Ellos celebraban la cena del Señor, recordaban y entendían, ¿no es cierto?, la obra de Cristo, y compartían entre ellos. Cuando dice que compartían el pan, no es que estaban comiendo sándwich, hermano. Ellos estaban compartiendo el pan, recordando la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Su centro era juntarse, querido, no estoy diciendo que se juntaran a pasarlo mal, pero quiero que me entiendan, su centro era juntarse porque Cristo era el centro de sus vidas, y esto les había cambiado la visión de todo. Había un tremendo valor a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y un tremendo valor al reconocer. Por eso Pablo parte hablando así: yo el más insignificante, no por su capacidad intelectual, sino que insignificante porque en sí mismo tú no te puedes salvar. Él estaba reconociendo su insignificancia porque por todo lo que él sabía nunca se iba a salvar. Entonces esto es lo que pasaba con la iglesia. Había un valor, una honra a la salvación que habían recibido. Por lo mismo buscaban seguir tomando la doctrina que se les estaba enseñando. Doctrinas son series de enseñanza. Lo que le estaban enseñando de la palabra de Dios, que ellos no conocían, ellos lo vivían. Y como dice ahí, dice que está la iglesia para manifestar a las entidades espirituales, a los poderes celestiales, a las huestes celestiales. Está para la iglesia para manifestar la sabiduría de Dios. Sí. Y en cierto modo es lo que como sombra enseñó Moisés cuando salen de Egipto, y luego se les daba las tablas de la ley, y lo ministrábamos en los devocionales cuando hablábamos de la sabiduría de Dios, donde él le dice: caminen en nuestros estatutos, caminen en nuestros principios, y los pueblos serán testigos y dirán que ustedes son una nación sabia e inteligente. Sí. Eso es lo que debiera estar ocurriendo. Por eso que la obra de la iglesia no estaba limitada al templo. Pasaban tiempo en el templo, por supuesto, y lo dice ahí. Hoy día muchos andan diciendo: no, si el templo no es necesario. Mentira, eso no sé, ¿dónde se echarían al bolsillo el libro de Hechos entonces? O de Hebreo. O el libro de Hebreo. No, si nos congregamos, necesitamos el congregarnos. No, si ahora con el internet basta, eso es falso. No, Pablo decía en Hechos 20, si tú lo lees, que él estuvo 3 años de día y de noche ministrando, dándoles todo el consejo de Dios en las sinagogas y por las casas. Entonces, este trabajo no para. ¿Cuál es el punto en esto? ¿Cómo se llama? Mi acotación al tema es que las personas, los hermanos, la iglesia permanecían no esperando que llegara el pastor a sus casas para que hubiera un tema bíblico ni celebrar la cena del Señor. Ellos por sí mismos estaban buscando más y más del Señor, queriendo conocerle, meditando y ministrando el plan eterno, como dice Amén. La hermana Elena está poniendo, ¿no es cierto?, el texto ahí de Efesios 3:11. Entonces, queridos, a veces quiero que entiendan, la pastora, yo creo que no vamos a alcanzar a terminar hoy día, y la vamos a pedir que termine la otra semana con esto, porque es súper importante, y que necesitamos el tiempo que sea, pero entender lo correcto con respecto a la iglesia, porque en eso está basada la efectividad de la iglesia aquí en la tierra. Ajá. En caminar y hacerlo conforme al principio. Entonces hay que sacar la basura religiosa de nuestras mentes y arraigarnos en la verdad. Amén. En la palabra. Amén. Entonces, por eso, tomemos el ejemplo de la iglesia cuando nace, cómo tenía un corazón y entendían. No había una contaminación católica. La que ellos tenían era una contaminación judía en algunos y otros que ni siquiera eran judíos. Pero no había una tradición. Judío y pagano. Y estaban los judíos y los paganos, los gentiles. Los que tenían una línea de pacto y los que no. Pero en Cristo todo está medio en pacto. Bueno, ese es otro tema, pero ¿a qué voy? Que ellos tenían una búsqueda y una disposición con los conceptos correctos. ¿Cuáles eran? Tomaban la enseñanza que se les daba y ellos caminaban en ella. Uh-huh. Yo me siento. Gloria a Dios, pues, que podemos... ¿Sabes qué? La palabra es tan clara. Lo hablamos con Margarita, disculpe que la citemos tanto a la hermana Margarita, porque fue muy bueno conversar con ella también.
Ellos vienen de una iglesia, ellos estuvieron en Santiago, tuvieron muchas experiencias buenas y malas, como lo hemos hablado. Pero ella se da cuenta ahora que la palabra es tan clara, de ir aquí está todo. Y a veces confiamos más en lo que dice un hombre con un título que lo que dice la palabra de Dios. No es que tengamos que desconfiar de los hombres, no me malentienda, pero todo tiene que estar en línea con la verdad de la Escritura. Así es. Esa es la base. Ujú. Sí. Eso Ya. es mi cotejo. Entonces vimos que la iglesia tiene un origen, que ya lo vimos, ¿cierto? Tiene un propósito. Ujú. Y ahora vamos a ir a la tercera parte, que es que la iglesia es sobrenatural. Amén. Yo creo que ya con lo que hemos leído también nos vamos dando cuenta que esto no es mano de hombre imposible, ¿cierto? Que eso sea lo que da luz, esto que ya estamos viendo. Pero creo que es súper importante, considerando la dirección en la que vamos en esta enseñanza, que nosotros aprendamos que la iglesia es sobrenatural. Y vamos a ir al libro de Efesios 1, casi al final del capítulo 1, el 22 y 23. Mira, dice, lo voy a leer del 21 mejor. Es que aquí, por eso te decía yo, tú puedes leer el libro de Efesios del 1 al 4 y te vas a dar cuenta mucho de la sobrenaturalidad de lo que Pablo hablaba para que los efesios aprendieran de qué se trataba esta identidad que ellos tenían como hijos de Dios, como iglesia, ¿cierto? Como esta nueva criatura en Cristo. Mira, dice 21, estamos en el punto de que la iglesia es sobrenatural. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades, ¿cierto? O poderes o dominios o cualquier otra cosa. Hermano, yo creo que voy a hacer un pequeño paréntesis. Con todo este contexto mundial que estamos viviendo, que más allá de que haya tanta gente enferma de coronavirus, el contexto mundial que estamos viviendo, como yo lo estoy mencionando y no tengo ningún temor de decirlo, a lo mejor tú no estás de acuerdo con esto, pero tenemos que analizar un poco lo que estamos viviendo hacia afuera, que esto no es solamente un confinamiento físico de gente en sus casas, de niños en sus casas, ¿cierto? Sino que también esto está trayendo un confinamiento mental. Pero cuando nosotros aprendemos nuestra identidad como parte de esta asamblea viva que es la eclesía, que es la iglesia, que es el ente vivo, que es lo que es la iglesia, mira lo que dice aquí, que Cristo, porque Él es nuestro Señor, ¿cierto? Nosotros hemos rendido nuestra vida a Cristo, decimos que somos embajadores de Cristo, que estamos parados en la roca que es Cristo, y todo eso la Biblia lo dice y nosotros lo repetimos. Pero también lo que aquí la palabra me dice acerca de Cristo es que Él está muy por encima de todo. Entonces a veces nuestra vida práctica no vive tan encima de todo, porque a veces vivimos hablando de Cristo, pero por debajo de todo asustados como alguien que no tiene a Cristo. Entonces, dice, ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios, y esto es lo que tenía yo citado para ver hoy día acerca del primer versículo de que la iglesia es sobrenatural. Dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, ¿cierto? ¿A quién hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia? ¿Cierto? Dios puso a Jesucristo como una autoridad sobre todo para el beneficio de la iglesia que somos nosotros. Y mira lo que dice el 23, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Estamos pegados a una cabeza como un cuerpo. Y ese cuerpo es esta asamblea santa viva que está pegado a esta autoridad que está por sobre todas las cosas, que es Jesucristo mismo, ¿cierto? Amén. No lo digo yo, te lo dice la Biblia, ¿cierto? Dice el 23, y la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él la completa y la llena, hermanos. La iglesia es el cuerpo. ¿Qué es la iglesia? Es sobrenatural porque es el cuerpo de Cristo y dice que Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Wow, si nos quedáramos estacionados en este versículo hoy día, hermanos queridos, nos daríamos cuenta que nosotros al ser el cuerpo de Cristo tenemos que ser también su expresión. Amén. Y aquí está diciendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena. A ti y a mí, Él nos completa y nos llena. Amén, sí, ¿cierto? Señor. Y no vamos a pasar al paso siguiente todavía, que es a veces que nosotros nos estamos completando y llenando de otras cosas, pero hablando de Cristo. ¿Cierto?
Porque aquí lo que me dice al ser sobrenatural es que Él, dice, la sustenta, la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas. Cristo y la iglesia dan plenitud en a todas las cosas, en todas partes, dice, con su presencia. O sea, la sobrenaturalidad de Cristo y estas características de dar plenitud a todas las cosas y en todas partes es lo que debiera estar operando a través de nosotros. Amén. Como asamblea santa. Amén. En tus fuerzas, en mi fuerza, no, porque es sobrenatural. Amén. Pero nosotros en este tiempo debemos tener la apertura de corazón para que la palabra sea lo que gobierna nuestros conceptos de lo que es Jesucristo, de lo que es su autoridad, de lo que somos nosotros y de lo que es la iglesia. Así es. Amén. Así es. Amén. Mira, en el mismo puntito que es sobrenatural, vamos a ir a nada que ver, a Hechos 4:12. Hechos 4, voy a seguir leyendo la versión con que estoy trabajando hoy día, que es la NTV, nueva traducción viviente. Entre el 12 y el 34 vamos a leer algunos versículos, ¿cierto? Acuérdate que puedes leer todo el libro de Hechos del 1 al 8 y ahí te vas a dar cuenta lo que es el nacimiento de la iglesia y la dinámica en lo que la iglesia se movió, y como hablamos aquí que es sobrenatural, aquí vamos a citar una parte nomás, pero tú puedes darte cuenta cuando, por ejemplo, fueron elegidos los primeros diáconos. Así es. Que no eran personas que andaban pelambreando dentro de la iglesia, eran expertos en eso, sino que eran gente de buen testimonio, llenas del Espíritu Santo, eran fieles, y ¿sabes qué? Dios se movía y hacía señales grandes a través de sus vidas. Así es. Era Esteban, era Felipe, ¿cierto? La sobrenaturalidad operaba a través de las personas que componían la iglesia. ¿Por qué? Porque es esta asamblea viva y santa que es la manifestación de Dios mismo aquí en la tierra. O como leíamos Efesios 1, 22 y 23, que es la autoridad de Cristo, que Él es la cabeza, que Él es la sustenta, la completa, ¿cierto? Y da a conocer y llena las cosas a todas las cosas y en todas partes. Y mira, aquí hay una muestra de esto. En Efesios 4 vamos a leer desde el 12. Y dice, en ningún otro hay salvación. Aquí eran los apóstoles hablando. Aquí estaban Pedro y Juan, ¿cierto?, ante el concilio, porque los religiosos no estaban contentos con esto. Y en vez de estar felices por la sanidad de un cojo, en vez de estar felices porque había miles de personas creyendo y que la comunidad externa estaba teniendo, un acercamiento, los religiosos no estaban contentos con esto. ¿Y qué es lo que hacían? Los atrincaban, ¿para qué? Para que ellos no siguieran hablando, no es que podían verse, ¿cierto? Al dar a conocer a Cristo se veían a ellos y Pedro y Juan, ¿y quiénes son estos? Entonces, aquí ellos estaban frente al concilio que eran los religiosos y ellos dijeron, en ninguna otra hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos, ¿cierto? Estamos en el punto de que la iglesia es sobrenatural. Y este era el discurso que llenaba la boca de los discípulos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. ¡Wow! ¿Cierto? ¿Por qué? Porque dijeron, estuvimos con Jesús. No, ellos identificaron por las características en que ellos se movían. Amén. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, este cojo que en Hechos 3 fue sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir, porque en realidad su deseo no era que Pedrito y que Juan siguieran predicando, sino que se callaran y se fueran para la casa, ¿cierto? Ahora, oh Señor, porque ellos los amenazaron y los intimidaron. Dice que los intimaron aquí, así apretadito, que nadie escuche, y les metieron miedo y le dijeron, no sigan predicando en ese nombre. Pero mira, como estamos en el punto de que la iglesia es sobrenatural, y ya nos damos cuenta que estos pequeños componentes que eran Juan y Pedro, que eran gente sin educación, no busques tanto la elocuencia según el mundo. Así es. Amén. No es necesario eso si tú realmente quieres ser un evidenciador y un representante fiel de esta asamblea viva y santa que es la eclesía, que es la iglesia, que es el ente vivo que nació en el corazón de Dios y que hoy día manifiesta la autoridad de Jesucristo en todas partes y en todas las cosas. ¿Cierto? Dice, y ahora, Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor para predicar
tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, estamos aprendiendo el punto de que la iglesia es sobrenatural. Y mira lo que sucedió después de esta oración, a través de gente que era del vulgo, como dice la palabra, pero que habían estado con Jesús. Dice, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra Aleluya. de Dios. Una característica de alguien que está inserto en la eclesía, en esta asamblea viva, es que predica con valentía la palabra de Dios. Amén. No se predica a sí mismo, no está tratando de disimular su vida y pasar piola para que no se note, ¿cierto? Sino que es alguien que tiene un encuentro con Jesús y que las evidencias no son su palabrería. Así es. Sino que algo se nota en esta persona que no es tan bacán según el mundo, pero hay una evidencia sobrenatural manifestándose a través de su vida. Y otra cosa es que predica con valentía la palabra de Dios. Amén. Y eso, por si acaso, porque muchos malentienden este versículo, creen que son los ministros nomás. De hecho, la oración en la NTV es mucho más clara, dice, está pidiendo por todos ellos, los dice hermanos. todos. ¿Por qué lo digo? Porque a veces nosotros se nos arraiga tanto la imagen cuando tenemos muy repetidas algunas cosas, porque en la Reina Valera no es tan específico eso. Pues si usted lee la Reina Valera, pero queridos, y de hecho es más, después dice que todos hablaban con valentía la palabra de Dios. De Dios. La palabra de Dios. Ajá. Y mira lo que dice, eso era lo que ellos manifestaban hacia afuera. Pero dice, todos los creyentes del 32 estaban unidos de corazón y en espíritu. En esta sobrenaturalidad, una característica que no se puede bypassear es esta. Todos los creyentes, aquí está hablando otra vez de todos los creyentes, en la iglesia, en la eclesía, en esta asamblea de santos, no hay mayores ni menores. No hay diferencias externas de lo que yo veo en otros, ¿cierto? Ni para bien ni para mal. Puede ser un niño que me ministra una palabra, que los dones del Espíritu Santo se manifiestan en mi favor a través de su vida. Puede ser una persona que no tiene muchos recursos, puede ser una mujer anciana como la que fuimos a ver nosotros hoy día en la tarde. Amén. Y que ministró nuestra vida su apertura, su deseo de recibir de Dios, y fue muy evidente porque no hubo nada que impidió la manifestación del Espíritu en ese lugar. Amén. Entonces no hay diferencia, en este lugar no hay diferencias. No es el ojo del mundo el que está escrutando con quién me junto, con quién no me junto, porque aquí dice que todos. Y eso es lo que me gusta de la palabra, porque nos tapa la boca muchas veces. Por ejemplo, la Biblia hispanoamericana dice, el grupo de los creyentes estaba totalmente compenetrado en un mismo sentir y pensar. Ajá. No sigo el texto porque... Pero de esto se trata, porque no son empatías externas, sino que hay esta sobrenaturalidad, ¿cierto? Como somos el cuerpo de Cristo, entonces estamos compenetrados nosotros en esta sobrenaturalidad. De hecho, se conecta con Filipenses 2, que seamos de un mismo sentir, de una misma manera de pensar, dice, tal cual era Cristo Jesús. Y esto, porque esto es ser cristiano en realidad. Amén. Recuerde que a ellos les pusieron cristiano. ¿Por qué le pusieron cristiano? No fueron ellos que se dieron el título. Era porque la gente veía que evidenciaban a Cristo, pues. Cristiano era que Cristo era su centro. Entonces la gente, al ver la vida de ellos, les llamaron cristianos. Esto se ve que el centro de su vida es Cristo. Lo evidencian porque están todos en lo mismo, tienen un mismo sentir, predican la verdad de la palabra, manifiestan a Cristo. Ajá. No era un título autoimpuesto, claro, sino que fue un reconocimiento. Eso es lo que tiene que ocurrir, amado, que el mundo reconozca. Bueno. Ajá. Entonces, aquí en el punto de la iglesia que es sobrenatural, vemos estas evidencias. Si tú estudias más la palabra, te vas a dar cuenta, como lo decía yo delante, que en el libro de Hechos señala mucho acerca de esto, de la sobrenaturalidad de la iglesia, que no era algo que ellos necesitaban verbalizar, no lo sujetaban con palabrerías, sino que estaba la evidencia de un cojo sanado,
Amén. La evidencia de miles de personas, ¿cierto?, que se entregaban a Cristo por la palabra predicada. Por eso ellos dijeron: Señor, entonces danos valentía para seguir predicando tu palabra. Mientras Amén. tú extiendes tu mano para que se hagan señales y prodigios. Ellos tenían claro que era el Señor que extendía la mano, pero que ellos hacían también su parte. Amén. Y Amén. dice: todos los creyentes estaban unidos de corazón. Y estoy leyendo Hechos 4:32. Partimos del 12 citando ciertos versículos. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos, y no Aleluya. había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles, ¿cierto?, para que ninguno de ellos pasara necesidad. O sea, había un punto de equilibrio donde no se polarizaba como el mundo, que yo me junto con los que tienen y segmento a los que no tienen, sino que había un interés mutuo. Como el objetivo no eran las posesiones y el objetivo no eran las jinetas que otro tenía externamente, ¿cierto?, o cómo figuraba según el mundo social o económicamente, entonces aquí había una preocupación y un intercambio espiritual y natural, y no había ningún necesitado, ¿cierto? Había una dinámica de vida, de lo Amén. que es la sobrenaturalidad de la iglesia, que tiene que ver con todos los aspectos de la vida de una persona: económico, físico, espiritual. Amén. ¿Y qué es lo que sucedía? Había una evidencia de la sobrenaturalidad del plan de Dios, que era este diseño de esta asamblea viva y santa que es la iglesia, manifestándose a través de todas las áreas de un pueblo que tenía una entrega al Señor. Amén. 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 Y mira, para terminar hoy día, voy a un poco mencionar lo que no es la iglesia, porque Amén. ya vimos qué es cuando empezamos de a poquito viendo Hechos 2 del 41 al 47, veíamos que la iglesia tiene un origen, que tiene un propósito y que es sobrenatural, y ahí acompañamos versículos para hablar eso. Pero lo que no es la iglesia, también nosotros lo podemos señalar claramente a la luz de lo que la Biblia me dice lo que es. Si hay división en un lugar, ¿qué aquí me está diciendo? Que los creyentes estaban unidos o compenetrados, como leía Fernando delante, en un espíritu. Si hay división en un lugar, hermano, si hay murmuración, si hay denostar a otros, si hay motivaciones equivocadas, eso no es la iglesia. Así es. Por más que se estén levantando estas edificaciones sociales que nosotros llamamos la iglesia tanto, la iglesia tanto, la iglesia tanto, pero si no están estas características de este centro de producción sobrenatural, donde Jesucristo, su autoridad, su sobrenaturalidad tiene protagonismo, no es la iglesia, hermanos, en manifestación. Y muchas veces las cosas que nosotros estamos viviendo, las frustraciones, la falta de crecimiento espiritual, muchas veces es porque nosotros hemos entregado nuestro corazón y nuestros miembros a prácticas y organizaciones que no son la iglesia del Dios vivo. Así es, Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando la Biblia dice, por ejemplo, Pablo escribía en el libro de Filipenses que muchos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, eso no es la iglesia en manifestación. Amén. Cuando yo desobedezco la palabra de Dios, cuando yo quiero vivir como yo quiero, cuando yo no me congrego, eso no es la iglesia. Cuando yo vengo y le muestro la sonrisa a Él, pero por detrás yo estoy pelándolo, estoy hablando y lo estoy denostando, en vez de venir y reconciliarme con mi hermano. La Biblia dice que cuando yo traiga Jesús lo enseñó, traiga una ofrenda, la deje ahí, vaya y me reconcilie con mi hermano y después presente mi ofrenda. Pero como nosotros estamos más acostumbrados muchas veces a estas entidades culturales que llamamos iglesia, donde la sobrenaturalidad de Dios no se está viendo mucho, No. donde el crecimiento de los creyentes, donde la alegría y la sencillez de corazón es algo que ha quedado como parte del pasado, del olvido. Eso no es la iglesia en manifestación. Entonces muchas veces estamos nosotros en centros de producción que no están generando vida ni para otros, ni para nosotros, ni para otros. Entonces hoy día, a la luz de la palabra, y aquí con esto vamos a terminar hoy día, necesitamos aprender lo que no es la iglesia, porque necesitamos dejar de invertir nuestro tiempo
nuestros esfuerzos en nuestras carreras personales, muchas veces de edificaciones propias que no tienen nada que ver con Cristo Jesús y que no están trayendo buenos reportes a nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque el libro de Corintios dice que incluso ellos dicen que comían juntos y también tomaban la cena del Señor. Y cuando Jesús dijo hagan esto en memoria de mí, no era para recordarlo, sino que para que ellos tuvieran viva la provisión que Jesús había hecho con su sangre, con su sacrificio en su cuerpo, que tenía que ver con la salvación y tenía que ver con la sanidad. Por eso estaba implícito ahí también la sobrenaturalidad operando. Exacto. Entonces cuando el libro de Corintios, Pablo les enseña a ellos que van a tomar la cena indignamente, no hay una conmemoración de la sobrenaturalidad de la obra de Cristo, dice, muchos están enfermos y duermen. O sea, muchos se han muerto. ¿Por qué? Porque hemos hecho organizaciones a las que estamos llamando iglesia, donde, como yo siempre digo, nuestras vísceras son las que están puestas ahí, nuestros estados de ánimo, ¿cierto? Y a veces lo peor del ser humano se viene a manifestar en un lugar que debiera ser la manifestación del edificio vivo de Dios. Amén. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Es decir, claro, no, que aquí, que allá. No, hermano, es poder levantar la palabra. Y nosotros, si tenemos que arrepentirnos, arrepintámonos. Si estamos teniendo prácticas que no son lo que la iglesia como diseño sobrenatural y la manifestación de la persona de Cristo no está teniendo lugar. Si es así, nosotros, como decía yo en un comienzo, todos venimos, la mayoría de los que estamos en este grupo venimos de otras iglesias, de experiencias buenas y malas, con líderes. Otras personas pudieran decir que han tenido experiencias buenas y malas con nosotros también. Así es. Quiero decirte que nadie está exento de eso. Incluso nosotros mismos hay cosas que hemos hecho tan bien y en otras no hemos equivocado. Claro. Pero creo que también es tiempo que nosotros vayamos levantando la verdad. Amén. Y que seamos esta gente de corazón limpio, que busca que realmente Jesucristo tenga protagonismo en nosotros como centro de producción, como persona, como individuo, en nuestras casas, que son nuestros hogares donde habitan nuestros hijos, porque a veces nosotros no les daríamos a ellos de comer comida podrida, ¿cierto? Pero muchas veces cuando yo vengo y dejo rienda suelta a todos mis conceptos y mis ideas y todo lo que yo estaba mostrando aquí con la carita y me pongo a hablar del hermano y me pongo a hablar del pastor y me pongo a hablar del vecino, ¿qué es lo que yo estoy haciendo como centro de producción en favor de mis hijos? ¿Qué alimento les estoy dando? Por eso es necesario, hermanos, que no busquemos lo que es nuestro propio, sino lo que es de Cristo Jesús en este tiempo. Amén. 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 Entonces vamos a dejar hasta aquí esto hoy día. Amén. Y quiero repasarte qué es lo que es la iglesia. Tiene un origen que es el corazón de Dios. Tiene un propósito que es dar a conocer el corazón de Dios también. Su autoridad, la persona de Cristo a través de nosotros, que todo lo completa en todas partes y en todas las cosas. Amén. Amén. Y también es sobrenatural. No tienes que cansarte tú para ser un generador de cosas, porque si tú estás como convocado y participante de el cuerpo de Cristo, que es esta asamblea santa que es la iglesia, Dios se va a mover a través de tu vida. Amén. Y eso debe ser una tranquilidad que tú necesitas desarrollar también en este tiempo. Sí, Señor. Amén. 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 ¿Estamos listos entonces hoy día por hoy día? Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que está ministrando el Señor, el Espíritu Santo nos está trayendo. Y oremos para ir terminando, ya estamos en la hora. Vamos a orar y a darle gracias al Señor, sobre todo por la palabra. Puede usted volver a repasar la enseñanza más tarde si quiere, pero entienda la intención del Espíritu. Sí. Nosotros tenemos que aprender a entender la intención del Espíritu. Como lo he dicho otras veces, esto no es un jugar a algo que ahora está entretenido, esta organización. No, esto es el cuerpo de Cristo en acción, moviéndose. Es Dios queriendo tocar la tierra, es Dios queriendo manifestar su poder tocando a la gente. El Evangelio no ha parado. No hemos parado de predicar, querido. Usted no pare de predicar. A lo mejor usted no puede moverse tanto, pero no paremos de trabajar en la extensión del reino, de sumar gente. Por eso yo soy súper específico en esto. Querido, nadie está obligado a estar con nosotros. Se lo he dicho varias veces y me parece cargante con esto, pero es verdad. Nadie, porque usted tiene que estar en un lugar y ser productivo
productivo en ese lugar, porque la iglesia es un centro de producción, como nos enseñó la pastora hoy día. Si yo no estoy siendo productivo, no estoy siendo iglesia, mi amado, cuestiónate de verdad si eres salvo o no eres salvo, si Jesucristo es el Señor o no es el Señor de tu vida. Pero la iglesia es un centro de producción en donde esto no para. Esta iglesia, la obra que Dios nos encomendó, no va a parar. No hemos parado de seguir edificando. Mañana vamos a andar en Collipulli porque no vamos a parar de seguir edificando vida. Y donde las puertas de las casas se abran, allá vamos a estar nosotros ministrando hasta que se nos autorice a hacer los cultos. Pero no vamos a obligar a nadie, ni vamos a presionar a nadie, ni yo estoy esperando, queridos. Yo estoy esperando. La gente se comunica conmigo, yo lo planteaba acá, usted llámeme, lo visitamos. Cada uno tiene que irse autoevaluando. Y yo no voy a criticar a nadie, ni me voy a molestar con nadie, pero sí yo tengo que tomar como pastor y cabeza de esta denominación, tengo que tomar la seriedad que la palabra le da a esto. Y yo no estoy jugando, porque Dios no está jugando, porque esto se trata de la obra de Cristo, manifiesta sobre la tierra. Así que vamos a seguir gozándonos de lo que está haciendo el Señor. Gozándonos de cómo Dios está avanzando, como todos están como locos corriendo con el tema del coronavirus, y está bien, pero la iglesia no es el tema del coronavirus, la iglesia no es una moda, la iglesia no corre por modas de lo que está pasando, vamos a tomar temas ahora, lo que pasa con las personas cuando estamos en esto. No, querido, el reino de Dios no para. El reino de Dios no para. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Es una necesidad imperiosa en mí. Así como necesito comer cada día, yo necesito caminar en la voluntad del Padre. Jesús lo dijo. Y usted me puede decir, pero fue Jesús. No lo diga como fue Jesús. Diga, el Hijo de Dios lo dijo. O sea, los hijos de Dios debieran tener como particularidad el ser una necesidad de hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo que enseñaba la pastora en Hechos. Y eso es lo que ocurría en la iglesia. Era una necesidad. Estaban todo el día en el templo, pero seguían en las casas, porque era una necesidad de hacer la voluntad del Padre. Queridos, creo que esto que está siendo enseñado y lo que estamos ministrando es respuesta a la oración de mi hermana Rosita Carrasco y mi hermana Elena López, que han orado y han declarado cuando hemos estado en reunión aquí, despierta victoria. Queridos, despierta victoria. Cristo vive y el Evangelio está corriendo como un río por esas calles, y yo doy gracias, Señor, por las vidas que están siendo tocadas. Gente se ha estado añadiendo, gente se ha estado confirmando con lo que me han llamado, me han escrito, y hoy día gente se está sumando a la obra y no estamos dándole un tremendo color. Querido, todo en silencio. Alegría y sencillez. Y la gente viene corazón. con sencillez y con gratitud, me han escrito agradecidos por lo que están recibiendo la palabra. Hay gente que ni conocemos que ha pedido participar con la iglesia, que es gente de afuera, incluso no solo los amigos o parientes de mi hermana Rosita allá en Argentina, hay otra gente que de afuera, de otros lugares, que también lo ha pedido, participan en los devocionales. Hay gente que es agradecida por lo que está recibiendo, y esto está muy bien, porque de eso se trata. Ahora, querido, insisto, nadie está obligado en esto. Pero si vamos a hacer la tarea, vamos a hacerla bien. Amén. Y vamos a hacerla con reverencia ante Dios. Eso es lo que pasaba ahí. Tenían temor de Dios, eran reverentes frente al Señor. Y oro que aún la irreverencia se corte en la ciudad de Victoria. Y la reverencia a Dios se despierte. Amén. Padre, te damos gracias esta tarde, esta noche ya, Señor, porque podemos venir delante de ti, Señor, y levantar una voz, Señor, entendiendo que para nosotros lo más importante eres tú, Señor. Lo más importante es que el reino se extienda, Señor. Lo más importante, Señor, es poder manifestar a Cristo, Señor, y que la iglesia se levante como columna y baluarte de la verdad. Que manifestemos y expongamos la sobrenaturalidad de Dios tocando las vidas de la gente. Hay tanta necesidad espiritual, Señor. Hay tanta necesidad física, Señor. Padre, la iglesia es una respuesta. Amén. El cuerpo es una respuesta. No los individuos, el cuerpo es una respuesta, Señor. Padre, oramos esto, la unanimidad, Amén. que estemos todos en un mismo sentir, en un mismo corazón, Señor. Oramos por la iglesia en Victoria, que haya un mismo sentir, que haya un mismo corazón, Señor. Que estemos todos totalmente ligados, Padre Santo, en esa unidad, Padre, que dice tu palabra que el mundo iba a reconocer, Señor.
que en eso se mostraría que somos tus discípulos, Sí, Señor, Señor. por la unidad, por el amor. Padre Santo, que esto se despierte en medio de la ciudad, Señor, que la obra que estamos levantando como ministerio, Señor, Padre, esto sea una característica que se despierte, Señor. Y todo lo que no es, Padre, sea cortado ahora Amén, mismo, en el Padre, en nombre el de nombre de Jesús. Jesús. Como pastor oro esto, Señor. Que todo lo que no es sea cortado ahora mismo en el nombre Amén. poderoso de Jesús. Tu palabra dice que tú no tienes nada que hacer, Señor, con las tinieblas, que eso no corresponde al reino, Señor. Padre, que lo que no es luz, Señor, sea cortado en este tiempo en el nombre de Jesús y se levante lo genuino, Señor. Padre, y venga este despertar. Tú diste una palabra a la pastora, Señor, de un despertar, de un despertar, de un despertar de los valientes, de un despertar como oraba la iglesia, de un despertar de aquellos que están pidiendo valentía para predicar la palabra. Que se levante, Señor, que se levante esa generación. Oro por los jóvenes en la ciudad de Victoria, Señor. Oro, Padre Santo, por la gente, Señor, que está siendo tocada, Señor. Padre, oro por cada una de las personas que ha estado comunicándose con nosotros para estar Amén, recibiendo, sí, Dios. Señor. Padre, bendigo sus Sí, vidas, las Señor. familias, Bendigo Padre. las familias Sí, que están Señor, abriendo en el sus nombre de puertas, Jesús. Señor. Gracias, Padre amado, Padre. Padre Santo, porque, Señor, la edificación parte en la sencillez de un corazón Sí, receptivo Señor. a la Amén, verdad, Señor. amén. Sí, Padre, Señor. bendecimos las familias, Dios, esta Gracias, tarde. Padre. Y te damos solamente a ti el honor y la gloria, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bendecido, queridos hermanos. Pasamos un poquito, estamos tratando de hacer de 1 hora la casa iglesia, pero creo que es productivo. Y no se pierda el próximo martes, porque sigue la enseñanza para que tenga la luz completa y aprendamos qué es la iglesia. Amén. Un abrazo para todos, muy pero muy bendecidos. Y estamos en contacto mañana en la mañana, como siempre el devocional a las 7 de la mañana. Ahí seguimos buscando del Señor. Amén. Así que, ¿qué más que darles un gran abrazo a todos ustedes? Les bendecimos, queridos. Amén. Bendecidos, bendecidos.